¿Mm? Muy bien. Y segundo, poner la presentación que está acá. Y no silenciar. Vamos Silencio a a compartir. todas. Silenciar. Tercero, les pido que cierren sus micrófonos de manera que no tengamos interferencias, ¿verdad? Aquí estamos. Voy a hacer algunos ajustes. Eso. Ya, siempre este va acá. Muy bien. Siendo las 6:35, entonces podemos empezar. Y lo que vamos a comentar hoy es un documento no muy extenso que pertenece a la tipología de exhortación apostólica. El título es Dilexite y el que la ha promulgado es el Papa actual León XIV. Exactamente la ha promulgado el 4 de octubre de este año, hace poco más de un mes, el día de la fiesta de San Francisco de Asís. Ahora vamos a ver qué significa exhortación apostólicas. Debemos saber que hay diferentes clases de documentos pontificios y cada documento tiene un nivel de autoridad que a veces no debemos mezclar. Vamos a ver cuál es el nivel máximo de autoridad. Bueno, podemos decir que el nivel máximo es la proclamación de un dogma, ¿no? Cuando un papa proclama un dogma, el último fue Pío XII en el año 50, el dogma de la asunción de María al cielo, ¿verdad? Eso está fuera, no es un documento, es simplemente una proclamación de una verdad de fe que no se discute. Pero entre los documentos escritos que firma el Papa y que promulga está la Constitución Apostólica. La Constitución Apostólica son, por ejemplo, las constituciones del Concilio Vaticano II que el Papa ha refrendado y las ha puesto en vigencia, como cuando la Asamblea Legislativa aprueba una ley, pero el que la promulga después es el presidente. Y el presidente puede promulgarla o puede devolverla, habido caso en que se la ha devuelto. En todo caso, esto es el máximo nivel y se ocupa de temas muy relevantes de la fe o de la estructura de la Iglesia. Un ejemplo muy importante cuando Juan Pablo II reformó la curia romana, promulgó la Constitución Pastor Bonus, ¿no? Donde definió cuáles eran los ministerios que se llaman dicasterios y cuáles eran los requisitos para ser jefe de un dicasterio y todo lo demás. Entonces, Constitución Apostólica es lo máximo. También a un nivel de autoridad muy elevado está la encíclica. Encíclica es una palabra griega que significa carta circular y tiene su origen en las cartas que se mandaban las primeras comunidades y que tenían que circular entre diferentes comunidades o iglesias. Bueno, hoy en día la encíclica trata de enseñanzas universales sobre temas de fe, moral o vida social. Entonces está dirigida a todos los hombres. No es solo un tema, digamos, interno a la iglesia, sino es algo que interesa a toda la humanidad. Un ejemplo es Laudato Si del Papa Francisco, ¿verdad? Sobre el cuidado de la casa común, sobre la ecología, el cambio climático y todo. Y otro ejemplo es una última encíclica que escribió el Papa Francisco que se llama Dilexi Nos. Suena similar a Dilexite, que es la que vamos a comentar hoy. Dilexinos significa
que el Señor nos ha amado, ¿sí? Yo les he amado primero, dice en la carta, Él nos ha amado primero, dice San Juan en la primera carta. Entonces, esta carta circular de Lexi Nos fue escrita y promulgada por el Papa Francisco. Después viene un nivel inferior, digamos, de autoridad, que son las exhortaciones apostólicas. Nuestra Dilexite, que acaba de promulgar León XIV, es una exhortación apostólica. Tiene un rango de alcance menor que una encíclica, está dirigida a la Iglesia y tiene objetivos pastorales para los fieles. Veremos cuáles son los objetivos de Dilexite. Lo propio fue Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Entonces, la exhortación apostólica no es una encíclica, ¿sí? Es un documento que el Papa dirige a la Iglesia para ayudar a vivir el Evangelio de una manera correcta e integral. También a un nivel un poco más bajo de exhortación apostólica está la Carta Apostólica. La Carta Apostólica trata no temas tanto de fe, sino temas administrativos específicos. Francisco promulgó la Carta Apostólica Misericordia et Misera y acaba en estos días de publicar León XIV un documento sobre la educación que curiosamente está en castellano. El título es Diseñar nuevos mapas de esperanza. Se refiere a la educación católica, a los desafíos que la educación católica encuentra en un mundo que cambia con muchas cosas, con el mundo digital, con diferentes tipos de escuela, enseñanzas, etc. Es muy bonita la carta, corta. En general, el tamaño también, ¿no? El número de páginas baja según el nivel de que baje el nivel de autoridad. Una encíclica es más larga en general que una exhortación apostólica, la cual es más larga que una carta apostólica, etc. Motu proprio es otro documento pontificio que significa en latín por propia iniciativa, por iniciativa propia. Son documentos de tipo normativo, se establecen algunas normas. Uno, para tener una referencia, spes no confundit es un motu propio del Papa Francisco para declarar, para inaugurar el jubileo del año 2025. Entonces dice cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, qué característica tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Motu propio. Es un documento más pequeño, digamos, de unas cuantas páginas y tiene un nivel inferior, digamos, a la carta apostólica. Después hay los decretos papales, los decretos pontificios, que son decisiones particulares que no le interesa a todo el mundo. Por ejemplo, la creación de un instituto religioso de monjas, bueno, o de sacerdotes, o de laicos, lo que sea. Entonces, eso se aprueba mediante un decreto, ¿verdad? Es un poco la pirámide, aquí está el doctor Derpich, que nos podría enseñar la similitud con la pirámide legal que hay, ¿no? La constitución arriba, después vienen las leyes, vienen los decretos, viene la resolución, los reglamentos y todo lo demás. Bueno, decreto para decisiones particulares. Y finalmente, hay también documentos pontificios. ¿Por qué? Porque cuando el Papa da un mensaje para el Día Mundial de la Paz, lo escribe y este documento circula de alguna manera, o un discurso que da en ocasión, por ejemplo, los miércoles en Vaticano, hay la audiencia, ¿sí? Y da un discurso el Papa, o cuando celebra la misa, también da una homilía. Esta homilía es publicada después por los medios de difusión del Vaticano, igual que los discursos, igual con los mensajes. Pero eso
tienen un fin pastoral, ¿no? No tienen un fin de enseñanza ex cátedra, digamos, desde su... Es como la homilía que escuchamos el domingo. No es que está al mismo nivel, digamos, de importancia, de autoridad, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es el origen de la exhortación apostólica, Dilexite? Esta exhortación apostólica fue concebida y redactada en gran medida por el Papa Francisco, el Papa Bergoglio. Es decir, cuando murió el Papa Bergoglio, estaba a medias, no a media, estaba casi terminada. De manera que el nuevo Papa, Robert Prevost, ¿no? Recibió este documento, lo revisó, hizo alguna añadidura y lo promulgó el 4 de octubre del 2025, la festividad de San Francisco de Asís, que una festividad simbólica, ¿verdad? Ahora bien, el tema es que se trataría de una exhortación apostólica a cuatro manos, ¿no? Tiene el sello del Papa Francisco, pero tiene también elementos que ha introducido y podemos reconocerlos, esos aportes del Papa a León XIV. El objetivo de Francisco, esa carta apostólica debía ser la continuación de la encíclica, no exhortación, ¿no? La encíclica Dilexi Nos, de la cual ya les he hablado, que habla del amor divino humano del corazón de Cristo, ¿ok? Bueno, entonces trató o pensó de ponerla como exhortación apostólica como una aplicación de estos conceptos generales que está en Dilexi Nos, que es una encíclica, repito. León XIV la ha hecho suya, ha aportado modificaciones, ampliaciones, y hay un antecedente justamente del Papa Francisco que recibió de Benedicto XVI, que no había muerto, simplemente había renunciado al papado. Bueno, le entregó a Papa Francisco un documento para que él lo promulgara, porque no alcanzó Benedicto XVI a terminarlo. Entonces Francisco lo terminó, puso algunas frases suyas muy fácilmente identificables y este Lumen Fidei, luz de la fe, ¿sí? Fue promulgada por el Papa Francisco pocos meses después de que había llegado a ser Papa. Ahora bien, Dilexite, el tema central es el amor a los pobres, es la pobreza el tema. Si uno dice de qué trata la exhortación apostólica, es de la pobreza. La pobreza vista a través del lente del Evangelio o de la Biblia, si queremos. Y el aporte esencial de esta exhortación apostólica es que el amor a los pobres no es una opción más, no es algo un acto virtuoso que nosotros hacemos para estar bien con nuestra conciencia, sino es un signo esencial en la vida, en la historia de la Iglesia y no se puede separar de la fe. El amor a los pobres no se puede separar del anuncio del Evangelio, va junto. No es una consecuencia, sino es una unidad con la fe. Y esto lo desarrolla a lo largo de toda la exhortación apostólica. Bueno, el nombre, ¿no? El título está tomado de las primeras dos palabras del documento. Casi siempre se hace eso. El documento oficial, casi todos, ¿no? Laudato Si, no. Estaba escrito en italiano antiguo. Pero hemos visto también que la Carta Apostólica sobre la Educación está en castellano, pero casi todos están en latín, que es el idioma oficial del Vaticano. Entonces, las primeras dos palabras, dilexite, es una cita de Apocalipsis 3:9, que está contenida
en la carta a la comunidad pobre, pero fiel y perseverante de Filadelfia, una de las 7 iglesias del Apocalipsis, que hace años visitamos con Carolita, se acordarán. Entonces vamos a ver qué dice este versículo 9. Primero, el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe esto dice el santo. Y en el versículo 9 dice esto: mira, que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten, malos judíos que perseguían a los cristianos, obviamente. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. Yo te he amado. Dilexite significa yo te he amado. Entonces, ya la elección de este comienzo, que sea una cita de la carta de Cristo a la comunidad pobre de Filadelfia, la más pobre. Había comunidades como Éfeso, por ejemplo, más ricas o como otras, bueno, más rica, pero Filadelfia era una de las más pobres y en la carta Cristo le dice, porque yo te he amado. ¿Y cuál es la estructura? Entonces, no podemos obviamente hacer una lección de la exhortación apostólica, nos llevaría varios días, ¿no? Varias reuniones, pero sí podemos ver la estructura en general. Son 5 capítulos y 121 puntos, aproximadamente unas 20 páginas, ¿no? Impresas normalmente, con letra normal. 5 capítulos, 121 secciones, puntos, en continuidad con la encíclica de Lexinos. Y tratan de lo siguiente. El primer capítulo es una introducción, ¿no? Es una introducción donde se pone la idea central. Los pobres estarán siempre con nosotros, porque Cristo estará siempre en medio de nosotros. Y todo lo que hagamos a ellos, a Cristo lo habremos hecho. Y recordando desde el tiempo de Moisés en que Yahvé intervino para eliminar, para salvar al pueblo de la opresión de los egipcios. Y sigue interviniendo. Y aquí también menciona que el concepto de pobreza que nosotros debemos considerar es más amplio del simplemente el pobre que tiene hambre, el pobre que no tiene vivienda o no tiene ropa o algo así, como estamos acostumbrados a pensar. La pobreza es algo que evoluciona en el tiempo y hay una pobreza también de nuestro tiempo. Y estas son las que especifica después en el documento. Esta es solo una introducción general. En el segundo capítulo es como siempre, es la referencia bíblica. Entonces el Papa repasa la historia bíblica para mostrar que siempre hubo la predilección de Dios por los pobres. Desde el primer testamento, no es un invento del Nuevo Testamento, no es algo que surge solo en el Nuevo Testamento, pero ya en las normas de Israel está el interés por la viuda, por el huérfano, el interés por el extranjero, el migrante, diríamos hoy, ¿verdad? Y hay siempre una tendencia a ser generosos con ellos, a ocuparse de eso, ¿sí? Y el énfasis obviamente se pone después en el Nuevo Testamento en Cristo, que se hizo hombre pobre, defensor de los pobres, rodeados de pobres. No pensemos que los discípulos eran terratenientes o industriales o directores de bancos. El único que podía haber tenido más plata como Mateo, lo que hizo dejar su puesto, su banco, digamos, e irse detrás de Jesús. Y a los que se dirigía eran los pobres,
la gente de Galilea que lo seguía era entre la más pobre que había en ese país al tiempo de Jesús, empobrecida. Entonces que en el mensaje del Evangelio veían una esperanza también de una vida humana mejor, ¿no? Hay muchos textos que cita la carta pastoral. Fijémonos simplemente en la parábola del juicio final que conocemos, ¿verdad? Tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber. Lo que hicieron al más pequeño de ellos, a mí me lo hicieron. Entonces, vemos que hay muchísimas referencias a la pobreza y a la necesidad de atender a los pobres en el Evangelio, pero también en Hechos de los Apóstoles, en las primeras comunidades. Si tomamos la carta de Santiago, aquí está en el capítulo 2, versículo 14-17, se los leo. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y algunos de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Son palabras duras que a veces se toman como contraltar, contrapunto de la predicación de San Pablo que dice la fe que salva. Santiago, que vive en una comunidad y ve todos los problemas suscitados por la pobreza y por las desigualdades, por la discriminación. También en la iglesia primitiva había algunos que tenían más, otros menos. Y esto también San Pablo se da cuenta en la carta a los Corintios. Dice, pero ¿cómo es posible que vengan a la cena del Señor algunos con mucha comida y otros sin nada? Y los que tienen mucha comida se van a un rincón, comen lo suyo y de los otros no les importa. Entonces, esta tensión de la pobreza, de la riqueza, estuvo presente en las primeras comunidades cristianas. Y San Juan, que es un teólogo, podríamos decir, tiene unas palabras muy fuertes sobre para dar sentido a nuestro amor por los pobres. Y estas palabras están en la primera carta de Juan. Nosotros nos amamos porque Dios nos amó primero. 2:14, no sé si es 2:14-17 sería lo mismo. Tal vez aquí hay un error. Bueno. Voy a corregirlo, no sé. Pero las palabras exactas son estas, que Él nos amó primero. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, en algún momento. Bueno, el sentido es eso, que Él nos ama. Tenemos que amarnos los unos a los otros porque Él nos amó primero. Después voy a corregir la cita en este momento. Voy a perder mucho tiempo. El tercer capítulo de Dilexite menciona a algunos cristianos, instituciones de la Iglesia, que a lo largo de la historia han sido promotores y testigos de esta opción privilegiada por los pobres que siempre ha tenido la Iglesia. Ustedes pueden pensar a muchos de ellos. El Papa menciona por primero al diácono Lorenzo de Roma. El diácono Lorenzo fue tomado preso por los guardias del emperador, ¿no? Y llevado delante del emperador, narra la historia, la leyenda, y el emperador le pidió que entregara los tesoros de la iglesia a la caja del imperio. Entonces Lorenzo fue a su comunidad y volvió a donde el emperador rodeado de los pobres de la comunidad. Este es el tesoro de la iglesia.
Estamos hablando del segundo siglo después de Cristo, ¿verdad? Y así a lo largo de la historia hay innumerables ejemplos, digamos, de testimonio de amor a los pobres. San Paulino de Nola. Hay tantos, hasta nuestros días podemos pensar Madre Teresa, pasando por San Francisco, etcétera. Bueno. Ya veremos después en detalle algunos de estos ejemplos. En el capítulo 4, el Papa repasa el contenido de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las obras de la Iglesia han ido acompañado también de una sistematización teórica. ¿En qué se basa este amor por el pobre o esta defensa del pobre? Pobre entendido en muchos sentidos, como veremos en un momento. Quién sabe, en la época moderna fue León XIII que frente al problema nuevo, ¿no? Rerum novarum, son los nuevos problemas, las nuevas cosas, ¿no? Que suceden, los nuevos acontecimientos, rerum novarum. Entonces, tomó posición, ¿no? Para defender al obrero, que en ese momento era la persona más explotada dentro de la revolución industrial. Después Juan XXIII, también con Pacem in Terris, el Concilio Vaticano II, Pablo VI escribió una gran encíclica muy importante sobre extender este sentido de la solidaridad, del amor por el pobre a la relación entre los pueblos, ¿verdad? Y todos los papas que le sucedieron de alguna manera han estado escribiendo sobre esto. En este capítulo, León XIV valora el aporte de las conferencias episcopales sobre esta temática. Veremos después un guiño especial a las conferencias episcopales de América Latina, al cual él participó y conoció cuando era obispo. Finalmente, la exhortación apostólica concluye en el capítulo 5, que es de conclusiones, que el amor a los que son pobres es un elemento esencial de la historia de Dios con nosotros y la garantía evangélica de la fidelidad de la Iglesia al corazón de Dios. Una iglesia que no se ocupe de los pobres no es la iglesia de Jesucristo. Esto quiere decir, ¿no? Entonces no es simplemente un deber que tiene que hacer, una actividad más, ¿no? Una comisión dentro de la parroquia. Es la esencia misma del anuncio del Evangelio, ocuparse de los pobres. El magisterio de la Iglesia, muy brevemente, los documentos que revisita Dilexite son Rerum Novarum, Pacem in Terris, la Constitución, especialmente del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes de la Iglesia en el mundo, Populorum Progressio, es la gran encíclica de Pablo VI, que movió, ¿no? Muchos países también a ser más generosos con los países pobres, ya no con las personas, sino con los países. Juan Pablo II, en ocasión de los 100 años de Rerum Novarum, escribió también el en la aforismo. casa. ¿Alguien Ahora, tiene el micrófono abierto, por favor? mi cartón, pero ahora no está. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? No lo he sacado. A ver, Solicitud Redes si acaso Sociales, mira, 60º año. pero, Benedicto a ver. XVI, en la gran encíclica Caritas in Veritatis, también vuelve a tocar la responsabilidad que tenemos como persona y como países hacia lo que menos tienen. Y ni qué decir de Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelium Gaudium de Papa Francisco. Fue uno, digamos, de las marcas de su pontificado, fue la atención a los pobres. Y entre los documentos de la CELAM, que América Latina y Caribe ahora es, documento de Medellín, de Puebla, Aparecida. Medellín y Puebla están ligados al surgimiento de la teología de la liberación, ¿no? Y hay un guiño interesante en la nota, en el punto 98,
donde habla de un documento que al principio no fue bien acogido por algunos. Fue el documento que hizo el Santo Oficio, digamos, el dicasterio por la defensa de la fe contra la teología de la liberación. Hay que considerar que en esa época el Papa León XIV estaba en el Perú, era obispo en el Perú. Dice que al principio no fue bien acogido, es decir, provocó mucha roncha en América Latina. Nos ofrece una reflexión siempre actual. Ese documento, a pesar de, digamos, frenar, ¿sí?, el ímpetu de la teología de la liberación, a pesar de eso, el documento decía: a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticias intolerables y de los regímenes políticos que las mantienen. La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido evangélico de los pobres, de la pobreza, son requeridos a todos y especialmente a los pastores y a los responsables. La preocupación por la pureza de la fe ha de ir unida a la preocupación por aportar con una vida teologal integral la respuesta de un testimonio eficaz de servicio al prójimo y particularmente al pobre oprimido. De manera que este documento que provocó roncha dentro de los sectores más progresistas de la Iglesia, si bien frenaba el ímpetu de la teología de la liberación, al mismo tiempo criticaba una jerarquía que se refugiaba simplemente en la liturgia y en la pastoral sacramental y no se ocupaba de las necesidades de la gente. Muy bien. Vamos adelante. Ahora bien, uno de los temas principales en los cuales León XIV y Francisco nos ayudan a reflexionar es que la pobreza es multifacética. O se habla de pobreza multidimensional, pero la pobreza multidimensional es una categoría económica que se mide con ciertos parámetros. No, lo que nos interesa es los muchos rostros de la pobreza multifacética. Es la aplicación, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, fui forastero. Estas eran las categorías, los rostros al tiempo de Jesús. En nuestros tiempos son los mismos, claro que son los mismos, pero hay nuevos rostros, hay nueva interpretación de esos rostros. Obviamente los que sufren hambre son pobres. No poder satisfacer las necesidades básicas de comida, todavía en el mundo hay muchos que sufren por hambre. Hemos visto hace poco, ¿no?, el problema como el hambre hizo estragos en Gaza por consecuencia de la guerra. La falta de servicio básico hace que también la gente no viva dignamente. Si le falta agua, si le falta energía, le falta vivienda, le falta transporte, le falta empleo. Uno es pobre también porque no puede trabajar, no puede expresar toda la potencialidad que tiene. Hay otro grupo de pobres que son los enfermos, pero hablamos de los enfermos en general. Hay enfermedades que no son del cuerpo, que son de la mente, la depresión, por ejemplo. La gente que vive en la depresión es gente pobre que requiere también una atención. La adicción. Hoy en día la adicción se ha vuelto un elemento que contribuye a la pobreza. El que se droga, que depende del alcohol, de la pornografía, al final lleva consecuencia de esta adicción también a su familia y las necesidades básicas, en la falta de servicio. Son los que se gastan todo en la droga y después no tienen de qué comer o prefieren gastar en el alcohol que en la educación de los hijos y todo lo demás. Una forma moderna también
en que en la sociedad moderna los hombres y mujeres viven más tiempo. Entonces llegan a la vejez y muchas veces en una sociedad que ha cambiado, donde los hijos viven en otro lado muchas veces o tienen sus propios problemas, no pueden hacerse cargo de ello, la soledad, el abandono, ponerlo en una residencia y dejarlos ahí parqueado. Los traumas post-duelo. Eso también son pobres que requieren que la iglesia, es decir, nosotros, nos ocupemos de ellos. No basta alguien que ha tenido un duelo fuerte, se le ha muerto un hijo, una hija, decirle lo siento mucho, mis condolencias, pero ¿qué los días siguientes? Si somos amigos, si somos parientes, vecinos, tenemos que acompañarlos, tenemos que paliar esa pobreza que sienten. Trauma post-divorcio. Esa es otra cosa moderna que de alguna manera deberíamos ocuparnos. En San Miguel hay, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, para alcohólicos, ¿no? Para drogadictos hay en otro lado, hay instituciones de la iglesia, pero creo que poco hay de atención al postduelo, al postdivorcio, a la postseparación. Son traumas fuertes que hacen que la gente se sienta pobre, se empobrezca. La migración forzada y las víctimas del cambio climático es otro tipo de pobreza. Los que sufren porque tienen que abandonar sus tierras por las guerras, porque ya las cosechas no dan, porque ha cambiado el clima y todo lo demás. La privación de libertad, sea justa o injusta, sobre todo la privación de libertad sin sentencia, que es la norma en Bolivia. Ojalá se cambie eso. Visitar a un preso es uno de los de las acciones de amor para los demás que nos pide el Señor. No pide visiten a los presos que están injustamente en la cárcel. No, visitar a los que están presos, aunque sean ladrones, sean corruptos, no porque sean ladrones, porque sean corruptos, sino porque son personas, son pobres. La educación deficiente y clasista es otra, es parte de la pobreza multifacética. Aquí en Bolivia, ¿para qué hablar, no? Del abismo que hay entre la educación urbana, que es también deficiente respecto a los países vecinos, seamos claros, ¿no? No estamos al nivel de la educación de Chile, de Argentina, pero es una educación que está a años luz de la del campo, ¿verdad? La violencia familiar es otro tipo de pobreza. Saber que un vecino, una vecina sufre violencia familiar en las mujeres, en los niños, y no quedarse impotentes para eso. La marginación por clase, raza, género, apellido. ¿Cuál es tu apellido? Hacer clasificar la gente en base a estas categorías. La falta de acceso a la vida espiritual. También eso es pobreza. El que no puede tener un momento de respiro, ni siquiera puede ir al cursillo del bautismo del hijo. ¿Por qué? Porque trabaja 20 horas al día o 18 horas al día y llega tarde a la casa. Y he tenido muchas experiencias de cuán difícil es compartir la vida espiritual con gente que no tiene acceso a eso, no tiene la posibilidad de, de recibir el anuncio del Evangelio porque no tiene tiempo, tiene que atender las necesidades básicas de comida. Y vamos a algunos temas relevantes de Lexité. Hago un poco un resumen, ¿no? La opción preferencial de la Iglesia por los pobres no es beneficencia, no es una acción social,
es un encuentro con el Señor de la historia. Es la manera de encontrar al Señor de la historia. Los pobres lo tendrán siempre con ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Estas dos frases van juntas. Los pobres están en medio de nosotros porque el Señor está en medio de nosotros. O el Señor está en los pobres. El servicio amoroso a los pobres como respuesta generosa al grito de dolor que interpela nuestra sociedad genera una renovación tanto en la iglesia como en la sociedad. Es de ida y vuelta. Los que llevamos la comunión a los enfermos sabemos que mucho más lo que recibimos de lo que damos de este servicio. Y esto lo saben todos los que hacen un servicio a los pobres. Entonces la iglesia gana atendiendo a los pobres, se renueva, se purifica. Persiste hoy más que en el pasado, una cultura indiferente a la realidad del hambre. A ver, imagina, para quedar en Bolivia, si alguien en una comunidad campesina tenía problemas, su cosecha, qué sé yo, el granizo lo había destruido o tenía un problema de salud, no podía cultivar el campo. Había toda una red de solidaridad de la comunidad. Pero cuando esta gente se traslada a la ciudad, uno vive en un barrio, uno otro, esta solidaridad se hace más débil. Existe todavía y existe más en esos barrios marginales, periféricos. Existe mucho. Pero, a ver, ¿cuántos de nosotros conocen 3 familias de su edificio? ¿Saben de sus problemas? Absolutamente no. Entonces, esta cultura indiferente, cada cual piensa por sí mismo. El amor privilegiado por los pobres, por los descartados, se ha manifestado en Jesús y se ha extendido en su nombre y siguiendo su ejemplo en toda época de la historia de la iglesia. Acuérdense de las limosnas que recogía Pablo para los santos de Jerusalén, los pobres de Jerusalén, la iglesia pobre de Jerusalén, porque era realmente pobre. La elección personal que hizo San Francisco de hacerse pobre siendo rico como Cristo. El servicio a la salud que han hecho variedad de instituciones religiosas, San Juan de Dios y tantos de estos. La educación del pueblo, la educación. Y esto fueron la iglesia que empezó eso. No fueron las instituciones laicas, fue la iglesia que se preocupó para que las jóvenes mujeres, sobre todo, tuvieran educación y pudieran tener mayor dignidad. La atención a los leprosos en toda parte del mundo donde había. La redención de los esclavos. En ciertas épocas había ese problema que los saracenos hacían incursiones en la costa de España, qué sé yo, de Portugal, se llevaban presos y después pedían rescate. Entonces había órdenes religiosas que recogían limosnas, dinero para rescatar a esos esclavos. Hoy en día no hay eso. Hay secuestros de vez en cuando, pero hay otro tipo de esclavitud. Hay otra clase de esclavos modernos, la prostitución, por ejemplo, que requiere los alcohólicos, que requieren ser rescatados. Cambian la forma, pero el concepto es el mismo. La lucha contra la explotación, los migrantes, el mismo concepto que tenía los judíos de los extranjeros que iban a sus tierras, hoy en día lo tenemos para los migrantes que son incómodos muchas veces, que a veces se pasan, pero desde el punto de vista del Evangelio son también pobres, que necesitan ser atendidos. Cuando no lo son, no son educados, no son atendidos, no son acompañados, pueden hacer también barbaridades. Bueno, todos esos servicios que en la historia de la iglesia se han ido multiplicando, nacieron en el seno de la iglesia y encuentran en la vida moderna formas nuevas según el carisma de cada cual. Tenemos acá la heladería, ¿no? La gelatería que hay en San Miguel, por ejemplo, es de la sociedad de Juan 23, se llama, esa, una especie de instituto, Juan 23,
que se ocupan de los que viven en la calle, de los alcohólicos, de los chicos abandonados, tienen varias estructuras y se financian vendiendo helados, haciendo restaurante a veces, haciendo cosas, ¿no? Y la redención de los esclavos, ya les he hablado. Otros temas son esta insistencia que hace la exhortación apostólica, que desde el comienzo de la iglesia la limosna no se entendió como una simple virtud moral. No era una persona moralmente admirable el que daba la limosna, el rico, ¿no? Que daba, era una virtud moral. No, es una expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado, la caridad hacia la limosna. Sí, San Ambrosio, obispo de Milán y el que convirtió a San Agustín, va mucho más allá. Afirma que incluso la limosna es para un bautizado no un gesto paternalista, sino justicia restaurada ante las estructuras que producen la pobreza. Es una manera de hacer justicia, porque de alguna manera, aunque no la vemos, ¿no? Sutil, todos somos responsables de la pobreza de los otros. Lo mismo vale para visitar y servir a los enfermos, a los descartados. No es solo filantropía, es una acción eclesial, es una liturgia. Es orar, visitar y servir a los enfermos. En particular, la educación de los pobres no es un favor que se le hace a los pobres, sino un deber de devolver a los últimos su dignidad. En resumen, el servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es educado. Cuando la iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar a los pobres, asume su postura más elevada. Está entonces en los genes de la iglesia atender a los pobres. Eso es lo que diferencia a la iglesia de una ONG. Y siempre hay que tener cuidado de no perder de vista el evangelio, porque si no, para hacer activismo, ¿no? Para tratar de tener un comedor, para tener, ya, llega Navidad, hay que organizar los juguetes, la ropa. No, tenemos que hacerlo con amor. No somos una ONG ni una organización. La diferencia es el amor que acompaña el servicio a lo necesitado, para que se sientan auténticos hijos de Dios. Hay ejemplos, muchos ejemplos de la diferencia de cuando es la iglesia que lleva ayuda y servicio a los pobres en África o en países devastados por la guerra o por desastres naturales. Y cuando lo hace una ONG, ¿no? Dirigida por gente que recibe su sueldo, que sabe que va a estar 6 meses, después vuelve porque lo tienen que relevar, etcétera, etcétera. La diferencia es el amor que acompaña el servicio. Y termino con algunas frases impactantes de Dilexite, que vamos a leerla rápidamente. Esto que está entre paréntesis es el punto, la sección en que se encuentra esta frase. El rostro herido de los en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Lo que acabo de decirle, es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con una mentalidad mundana. Es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Y esta es una cita de Evangelii Gaudium de Francisco. La dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana. No basta declarar, hacer declaraciones. Debemos hacer, hay que hacer. Son estas frases que hay que hacer ahora.
Debemos hacer ahora, no mañana. La falta de equidad es raíz de los males sociales. En efecto, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. La Iglesia, como una madre, camina con quienes caminan. Desde el mundo, donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Como cristianos, no renunciamos a la limosna. No será la solución a la pobreza mundial. La limosna a veces no es. Entendemos y nos frustramos, ¿no? Porque no vamos a resolver nada con una limosna. Hay tantos pobres, hay tanta necesidad de si le doy el pan hoy, mañana, ¿qué va a comer? Así. Y nos lleva a la impotencia eso, ¿no? A la frustración. No es, dice el Papa, la solución a la pobreza, pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. No es solo lo que le damos al pobre, sino cómo se lo damos. Si se lo damos con amor, tratando de tener compasión por él, ¿no? El cristiano no puede considerar a los pobres como solo un problema social. Claro, para los sociólogos la pobreza es un problema social que hay que resolver con estructuras más justas, poniendo mayores impuestos a los ricos, todas cosas correctas. Pero para el cristiano no es solo un problema social, es una cuestión familiar. Los pobres son de los nuestros, son de nuestra familia. Los pobres están en el centro de la iglesia. Y nos recuerda con esta exhortación impactante, el Señor no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor es la recompensa por parte de Dios. Es la promesa de Jesús que se cumple, de verdad se cumple. Muchas veces lo hemos visto como gente que ha servido, ha dado todo de sí, ha sido recompensado con una felicidad no siempre material, pero interior, espiritual. Y para terminar, sobre la erradicación de la pobreza. Los pobres lo tendrán siempre con ustedes, pero a mí, Jesús hombre, hablaba, no me tendrán siempre. Esto antes de su pasión, Jesús dijo. Y ya resucitado, Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas dos frases las debemos leer juntas. Cuando dice los pobres lo tendrán siempre con usted, no dice resígnese, no hay nada que hacer con la pobreza, no. Más bien, alégrense porque cada vez que ven a un pobre, ahí estoy, recordándoles cuál es el amor que ustedes han recibido de Dios y que tienen que dar al otro. Y también nuestra actitud de impotencia hacia la limosna. Dice el Papa, es mejor hacer algo que no hacer nada. Y el padre Pascual del Alto, con el cual he vivido varios años, decía, es mejor equivocarse haciendo algo que no equivocarse, no haciendo nada. Siempre en la limosna tenemos miedo de equivocarnos. ¿Y si me engaña? ¿Y si el otro es un falso pobre? ¿Y si esto? La respuesta, mejor equivocarse haciendo algo que no equivocarse, no haciendo nada. Y aquí les dejo un enlace, que ustedes hacen un clic acá o copian, ¿no? Y el vínculo y lo llevan a un navegador y la pueden leer ya lentamente, un poco por día, con calma, porque les aseguro que vale la pena leerla de manera continua. Ok, y aquí hemos terminado y volvemos a lo nuestro. Y voy a cerrar. Ahora, ¿dónde está? Tengo que cerrar La grabación. detener la grabación, detener la grabación.